El Paris Saint-Germain venció al Aston Villa 2-1 y por lo tanto se proclama campeón de la Supercopa de Europa, empezando el año como lo terminó, siendo los grandes líderes del mundo. ¿Qué tal, chicos, chicas? Yo soy Mauro Jiménez y este es un nuevo vídeo para mi canal, y esta vez para analizar el que es seguramente el primer gran partido de la temporada en esta 26-27, como es la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa, un partido que se desarrolló con victoria para los parisinos, pero en lo que los villanos dieron bastante guerra a pesar de las numerosas bajas y, bueno, de alguna manera problemas con los que se encontró Unai Emery antes del partido y también durante, afectando por ejemplo al banquillo que tenía el conjunto de Villa Park, el Paris Saint-Germain, que como ya sabéis ganó la temporada pasada la Champions League, y el Aston Villa, que ganó la Europa League, y por lo tanto se enfrentaron para conocer quién era el campeón de esta Supercopa de Europa, que le permite a Luis Enrique ganar un trofeo más. Así que estamos aquí para analizar este partido, para hablar un poquito y comentar qué pudimos ver bueno, pues de un primer contacto con esta nueva temporada a nivel internacional, a nivel de enfrentamiento entre grandes clubes de diferentes países, y bueno, también para comentar ciertos aspectos tácticos o, bueno, pues de jugadores que pudimos ver y que, bueno, pues fueron novedosos, si es verdad, teniendo en cuenta de que aún es un partido pues, casi de pretemporada, ¿no? Que sí que es verdad que lleva el título oficial de Supercopa de Europa, pero que, bueno, se nota que los ritmos aún están muy bajos, la ausencia de jugadores que por haber terminado muy tarde el Mundial no pudieron estar disponibles, algunos que sí estuvieron pero entraron desde el banquillo, y bueno, pues todo eso ya os podéis imaginar que afectó al partido, y lógicamente lo analizaré de una forma diferente que a lo mejor analizaría una final de la Champions con muchos más recursos tácticos, mucho más ricos, mucho más técnicos también, y individualidades que quizás destacarán más que lo que vimos ayer, aunque bueno, pues sí que vimos algo interesante en ambos equipos. Y comenzamos el vídeo analizando primero pues, los 11 titulares de ambos equipos, aunque antes os animo a suscribiros, darle like y darle también a la campanita para que os avise de este tipo de vídeos de análisis postpartido, análisis tácticos, que iré haciendo cada fin de semana de un partido destacado bueno, de lo que es esa jornada en las 5 grandes ligas, o incluso si son partidos internacionales muy interesantes, pues también podré analizarlos. Sí que es verdad que elegiré uno de todos ellos, y bueno, pues siempre lo encontraréis cada lunes, cada lunes o martes, perdón, en mi canal. Entonces, si os gusta este tipo de contenido y de vídeos, pues suscribiros, darle like y activar esa notificación para que os avise. Como ya os he dicho, hoy es más light porque al fin y al cabo es un partido de pretemporada, se ven pocas cosas. Además, por ejemplo, el PSG fue muy continuista, perdón, con lo que vimos la temporada pasada. En el Aston Villa pues todavía faltan muchas piezas, y seguramente Unai Emery querrá jugar con su Aston Villa de una manera muy diferente, y pues lógicamente el contenido es algo más light, es un poco más así como decirlo, ¿no? De calle, pero aún así, pues sí que me gustaría hacer un vídeo de como este, analizando el postpartido, comentando el encuentro, pues también de alguna manera desarrollando ciertos jugadores que fueron, bueno, pues de alguna manera los protagonistas del partido con sus actuaciones. Y bueno, pues aquí estamos para hacerlo. Una vez hecho este inciso, comenzamos ya así con el vídeo hablando de los dos once. Como veis, en la parte de arriba está el once del Paris Saint Germain, el azul, el habitual azul que viste el Paris Saint Germain, y abajo con ese color rojo, ¿no? Un poco más oscuro que siempre viste el Aston Villa, y bueno, pues con su once también que de alguna manera empleó una Emery en esta final. Por parte del Paris Saint Germain tuvo a Safonov, el ruso, en portería, ya yo creo que totalmente asentado en la titularidad. Además no le han traído ningún portero que pueda competirle, siguen con Safonov y Chevalier, así que de alguna manera intuimos que Luis Enrique sigue confiando en el ruso, y la verdad que su partido, ahora lo comentaremos, me gustó bastante. Como pareja de centrales, Marquinhos y William Pacho, la pareja de centrales titular del Paris Saint Germain, una pareja bastante
bien asentada y que, bueno, pues sigue dando un nivel espectacular, aunque ayer Pacho sufrió bastante en ciertos momentos del partido con esa gran presencia de Maggio, que luego comentaremos su partido porque fue un caso aparte. En los laterales Hakimi y Nuno Méndez, Vitinha, João Neves y Zaire Emery en el centro del campo. Se cayó Fabián porque bueno, acababa de reincorporarse al grupo y bueno, prácticamente no había entrenado, le quiso dar descanso a Luis Enrique y meter a Zaire Emery. Y arriba, como extremos, está Carabasquelia y Desiree Doué, perdón, que de alguna manera al principio le pintaban como punta, pero terminó siendo el banda derecha, aunque tuvo mucho intercambio de posiciones con Akliuch, que fue el hombre en punta y el que debutó de forma oficial como jugador de Paris Saint-Germain, este futbolista francés jovencísimo que bueno, pues ha sido fichado por el conjunto parisino y que ya ha hecho su primera aparición en un gran torneo con la camiseta del equipo del París. En cuanto al Aston Villa, podéis ver, si ya os habéis fijado, que hay bastantes bajas y que, bueno, pues hay ciertos nombres que seguramente no suenen. Marco Bizot, por ejemplo, puede ser uno de ellos, portero suplente del Dibu Martínez. Sí es verdad que es un portero suplente que a mí me gusta mucho, es de los que más me gusta en la Premier League, pero aún así, lógicamente, no llega al nivel del Dibu y, bueno, pues ciertos momentos se pudo llegar a notar. Como lateral derecho está Macicás, pareja de centrales Pau Torres y Víctor Lindelof, en la izquierda estaba Ian Madsen como lateral, luego el doble pivote para Joao Gómez, que debutaba también de manera oficial con la camiseta de Aston Villa tras su fichaje por los Wolves, Camará junto a él, además Emi Buendía como enganche, en las bandas John McGinn y Hemmings, y arriba en punta el jovencísimo Maggio de 17 años, un Hemmings que por cierto tiene 19, así que como veis, dos jóvenes con muy poco recorrido en la élite y que de alguna manera fueron los dos grandes focos de peligro en el ataque porque, bueno, ahora lo comentaremos, pero la verdad que para mí jugaron ambos un muy buen partido. Como cosas a comentar de los 11 o ausencias de los 11, pues hay que decir que el Paris Saint-Germain, bueno, pues tenía en el banquillo, por ejemplo, jugadores como Lucas Dean, Ousmane Dembélé, que también se quedó descansando en un caso parecido a Fabián, y el caso de Bradley Barcola, que sí es verdad que Fabián y Ousmane Dembélé luego jugaron un rato en la segunda parte, bueno, de hecho Dembélé salió en el descanso, pero Bradley Barcola no jugó ni un minuto y yo creo que esto de alguna manera nos hace pensar que está más cerca de irse que de quedarse y que seguramente esas negociaciones con el Liverpool, que llevan ya varios días o incluso semanas activas, se van a terminar de concretar en menos de lo que pensamos, porque es raro que Barcola no jugase nada, de hecho es lo que digo, no tuvo ningún minuto y creo que eso nos da bastantes pistas, perdón. En cuanto al Aston Villa, bueno, pues decir pues eso, que tenía muchas bajas. Estaba el caso del Dibu Martínez, de Riconsa y Oli Watkins, que son otros jugadores que llegaron más tarde a concentración por que llegaron a fases más tardías del Mundial y de alguna manera Unai Emery les quiso dar el descanso necesario para estar bien y activos en la temporada y por lo tanto se quedaron fuera y además hay que hablar también de bajas importantes en el centro del campo como Nana o Johan Manzambi, además de la de Alejandro Garnacho, que no pudo hacer su debut oficial como jugador del Aston Villa, ya que sufrió un golpe durante la pretemporada en la cara y eso le ha hecho que bueno, pues fuera duda de última hora y se quedara fuera de la convocatoria, caso diferente al de John McGinn, que también llegaba entre algodones y como veis entró en el 11 titular y sí que pudo disputar este partido. La verdad que el banquillo, el resto de jugadores del banquillo son prácticamente todos canteranos o jugadores muy jóvenes que prácticamente no han tenido ningún tipo de protagonismo en la élite, más allá de Tammy Abraham o de Ross Barkley, perdón, además también, por ejemplo, Lamar Bogart, el resto son jugadores pues muy jóvenes y que prácticamente, bueno, pues no le daban opciones muy potentes a Unai Emery para cambiar el partido desde el banquillo. Además hay que comentar que fue el primer partido sin Morgan Rogers y sin Yuri Tielemans, que fueron dos pilares fundamentales, o que han sido dos pilares fundamentales de este Aston Villa de Unai Emery y sus éxitos que han tenido en los últimos años y de todo lo que han realizado. En cuanto a lo siguiente, ya comenzando a analizar el partido, hay que hablar de que
Ese Akliuch Due dio bastante que hablar en la primera parte, cómo intercambiaron continuamente posiciones, Kvaratskhelia bastante más en la izquierda, como ya sabéis, el extremo georgiano se puede meter por dentro, pero normalmente suele ocupar esa banda izquierda, la tripleta de centrocampistas, que bueno, pues ya fue más habitual, ¿no? Con un João Neves y un Vitinha que se entienden a las mil maravillas, con un Zaire Emery que está acostumbrado también a tener muchos minutos, y yo creo que pocas novedades, ¿no? En el Paris Saint-Germain intentaron ejecutar en ciertos momentos una presión alta. Si es verdad que su ritmo de balón no fue el habitual, porque lógicamente estamos en momentos muy tempranos de la temporada, y incluso eso se notó en la presión que el Aston Villa, bueno, de alguna manera tuvo ciertos momentos de protagonismo con pelota y de salidas de balón con cierta comodidad, perdón, desde atrás. Entonces, pues se notó que también para el Paris Saint-Germain, que además había tenido muy poco fuelle en la pretemporada, pues que todavía estaba en instancias bastante tempranas, habiendo por ejemplo jugado hace no mucho la final de la Champions que vencía al Arsenal. Y en cuanto al Aston Villa, pues sobre todo comentar que fue un equipo bastante atrevido, que yo creo que a pesar de la derrota tuvo un papel bastante importante, y que yo creo que se pueden sentir muy orgullosos de sus jugadores, los aficionados, porque lo dieron todo. Y en cuanto al esquema, pues siguiendo un poco lo de Unai Emery, un 4-4-2 en defensa, muy difícil de pasar, con las líneas muy juntas, con jugadores muy intensos. Mazikas y Ian Madsen, por ejemplo, a mí me parece que hicieron muy buena primera parte, al igual que los centrales. Joao Gómez fue un perro de presa en el centro del campo, Camará lo acompañó muy bien con ese toque de balón más sensible y mejor que tiene, pues también para ayudar a que esa salida fuese más saneada. Y luego, bueno, pues el caso de, bueno, pues Buendía, que es prácticamente el jugador para mí más diferente, más diferencial ahora mismo y diferente del Aston Villa, porque, bueno, pues ofrece cosas muy distintas, y cómo se movió en el campo, desde el 4-4-2 en defensa, se ponía al lado de la punta con Maggio, y de ahí cuando el equipo tenía el balón, pues ya se ofrecía un poco más, bajaba a recibir o buscaba entre líneas, que eso lo hace él muy bien, se pasa entre líneas, que cuando lo ofrecía ya estaba bien orientado para girar la jugada y generar una jugada de peligro, y bueno, pues aparecer incluso por las bandas, cayendo por ambas. Un jugador con mucha libertad y que realmente dio bastantes dolores de cabeza al Paris Saint Germain, a mi parecer. Y bueno, pues como también nos tiene habituados el equipo de Unai, cuando atacaba los extremos, McGinn, Hemmings, se metían hacia adentro para dejar a Maticas y a Madsen llegar hasta línea de fondo. De hecho, es que son dos jugadores, Hemmings y McKean, que lo natural es que se vayan hacia adentro, y por eso no siempre esos extremos que utiliza Unai suelen ser de un perfil diferente a lo que es habitualmente, pues por ejemplo, como Kvaratskhelia, Due, que se pueden meter por dentro, pero también suelen habituar a recibir por fuera. Por el resto, pues lo dicho, una primera parte que yo creo que se notó de alguna manera que fue bastante de pretemporada, que no había un ritmo alto, ambos equipos estaban un poco tanteándose, ninguno de los dos dominó con pelota, el ritmo con esa pelota era muy bajo, también la presión, pues en ciertos momentos el Aston Villa se atrevía a ir un poco más arriba, el Paris Saint Germain también, pero nunca terminó de ser, bueno, pues ese momento, por ejemplo, del PSG, que siempre tiene los partidos, de ahogar al rival, de no dejarle salir. Yo creo que fueron dos equipos que se sintieron cómodos en el partido y que tampoco quisieron hacerse mucho daño, se estuvieron tanteando, y bueno, prácticamente hasta el primer gol del Paris Saint-Germain no hubo ninguna de las ocasiones. Un gol que llegó en el minuto 20 de partido, y por un fallo en salida de balón del Aston Villa. Esto el Paris Saint-Germain no castiga mucho, y de alguna manera siguió aprovechándolo. Si algo tiene el equipo de Luis Enrique es ese robo tras pérdida, y cómo se activan tan rápido para hacer daño al rival cuando está, bueno, pues saliendo con la defensa algo desordenada, y esto fue lo que sucedió. Maggio,
que hizo un partido bastante interesante, perdió en este caso el balón de una forma muy torpe, con el equipo saliendo, y bueno, pues el balón le llegó a Kvaratskhelia, que hizo una jugada individual espectacular y la definió bastante bien, potente, pero que me parece que a mí, con un mejor posicionamiento, con un mejor portero, quizás eso no hubiese acabado en gol, porque entró, yo creo que demasiado centrado ese balón a pesar de la potencia, y creo que Marco Bizot podría haber hecho algo más, aunque sí es verdad que la posición y lo que he dicho, la fuerza con la que sale el balón del pie del georgiano le dejó bastante vendido, pero hasta ese momento el partido, bueno, pues fue poquito, pues eso, lo que se está viendo estos días en diferentes partidos, la tónica habitual de la pretemporada, y nada que nos sorprendiese, porque esta Supercopa de Europa suele tener estos ritmos al principio, luego sí es verdad que se puede alocar en ciertos momentos, que es lo que pasó, pero sobre todo al principio, además siendo una final, era lo habitual. A partir de ahí el Aston Villa le cuesta un poco entrar en el partido, el Paris Saint-Germain tiene ese momento en el que el rival está un poco soqueado, ¿no? Y que puede aprovechar para ponerse aún más por delante, pero o de alguna manera doblar la ventaja, pero no lo aprovecha, y el Aston Villa a partir del minuto 30 empieza a generar y generar y generar y a estar más cómodo en el partido. Jugadores, pues como he dicho, de Emi Buendía, Hemmings, McGinn, empiezan a ser protagonistas y empiezan a alimentar de muchos balones a Brian Maggio, el joven de 17 años que lo han fichado este año desde el Metz, y que bueno, pues ya ha tenido su primer gran impacto de manera oficial en el equipo, porque ya en la pretemporada lo hemos visto ratos y pinta muy interesante este delantero. Si es verdad que, por ejemplo, tuvo varias antes de su gol para finalizar y llevarse a lo mejor algún gol bajo el brazo, pero los falló. Si es verdad que algunas eran más difíciles, otras más fáciles, pero bueno, el Aston Villa supo cómo alimentar a su 9, supo también jugar con él, qué características tiene. Es un futbolista que, a pesar de tener 17 años, tiene una estatura y un cuerpo muy grandes, y eso le permite, pues en el juego central, es ser muy dominador, descargar continuamente de cara, también buscar el aguantar el balón para que doble los compañeros. No sé, fue un partido muy interesante. Luego, lógicamente, en el área es una amenaza, porque te puede hacer daño por arriba, también por abajo, porque despliega el disparo con mucha facilidad, y yo creo que ahí es donde Maggio mejor se mueve, ¿no? Dentro del área, un 9 goleador, y que encontró finalmente su premio en el minuto 45, seguramente en la ocasión más complicada que tuvo para definir. Yo creo que las anteriores que falló fueron más fáciles, pero marcó la difícil, y la verdad se comía a Pacho en el gol. Pacho, que era el que le cubría un poco en lo que era la marca, pues no supo qué hacer con él, y le terminó ganando de alguna manera el espacio al central ecuatoriano, y se lo come por completo, lo tira, y la definición es perfecta, al bote pronto, con la zurda. Además, creo que es imbatible, muy difícil de parar para Safonov, y así es como el Aston Villa consigue el premio que ya buscando ya desde hace minutos, con el equipo mucho más volcado al ataque, el Paris Saint-Germain sufriendo, pero no tanto. Pero sí es verdad que, por ejemplo, jugadores como Hakimi, Nuno Méndez, como Vitinha, como Zaha Emery, como Doué, Akliuch, apenas aparecieron, y eso lo notó el equipo. Cuando es que estamos hablando, fijaros, de Hakimi y Nuno Méndez de defensas, pero cuando está siendo muy protagonista el equipo con estos dos futbolistas, significa que están atacando continuamente, y que lo que pasa es en el campo contrario y no en su campo. Esto habla un poco, ¿no?, del tipo de laterales que tiene Luis Enrique. Sí hubo fases en las que Nuno Méndez se entendió muy bien con Kvaratskhelia, sobre todo entre ese minuto 20 y 30, que llegó el gol, y luego ya en el 30 llegó la reacción de las Aston Villa. Esos 10 minutos en los que estábamos un poco soqueado ahí, Nuno Méndez sí que se hizo con la banda izquierda junto a Kvaratskhelia, pero por el resto Hakimi yo creo que lo vi un poco desaparecido. Vitinha y Joao Neves tampoco me gustaron. Doué tuvo sus momentillos y ciertos, bueno, pues eso, ciertas jugadas, ¿no?, de estrella que siempre tiene él, pero no fue ese jugador protagonista que está continuamente generando peligro por su banda. Y a Klius prácticamente no lo vimos con esa
de marcación que yo creo que no le hace todo el bien que debería. Además, yo creo que todavía se tiene que acostumbrar a lo que necesita Luis Enrique de él. Es muy pronto todavía, recién fichado. Creo que es normal que un partido así para Crouch haya sido de esta dificultad. Y bueno, pues el Aston Villa que pues las tuvo, realmente las tuvo para en la primera parte, perdón, irse incluso por delante. En cuanto a la segunda, el comienzo de la segunda empezó igual que el comienzo de la primera, ritmo muy bajo, con los dos equipos prácticamente sin buscarse el uno al otro. Si es verdad que con más ocasiones, con un partido algo más abierto, entró Dembélé y eso se notó también para el equipo parisino, y se notó tanto que por ejemplo en el minuto 60 fue el que le dio la asistencia a Doué, y vamos a ver porque es un gol que yo creo que era bastante evitable para el Aston Villa, ya que, bueno, pues aquí lo veis, la jugada está muy bien tirada a la línea de fuera del juego por parte de la defensa, pero es Maticas, es el lateral polaco, el que se queda de alguna manera enganchado. Ahí lo veis cómo está intentando hacer el movimiento de generar el fuera de juego, pero cuando el balón sale del pie de Dembélé, que es el que da la asistencia, Maticas habilita por completo a Doué, y ahí lo veis, aunque la intención es la de se ir a la línea defensiva, no se entendió bien con sus compañeros, y bueno, pues otro fallo en defensa del Aston Villa generó el gol del Paris Saint-Germain, que de alguna manera fue muy bien definido por Doué, mucha calma, ¿no? El futbolista de la calidad del francés, pues ya os podéis imaginar una definición de calidad, pero yo creo que esta es una de o la jugada del partido, porque es el que define la final, y además que es un fallo garrafal de Maticas que sale muy señalado, y que yo creo que está un poco pendiente, ¿no?, de esa marca de Kvaratskhelia, que siempre ha sido ese jugador muy peligroso, el georgiano que siguió un poco la estela de la temporada pasada, siendo el gran protagonista del ataque parisino, el foco de peligro, futbolista que sigue enganchadísimo porque regatea, dribla, genera ocasiones, goles. Es un futbolista que no ha notado prácticamente el parón, porque él ha tenido un parón muy largo con respecto a sus compañeros, porque no pudo ir al Mundial, ya que Georgia no se clasificó, pero a pesar de ello yo creo que él ha aprovechado para trabajar aún más y llega fino a este inicio de temporada, porque a mí fue el jugador del Paris Saint-Germain que más me gustó, seguramente junto a Marquinhos y junto a Safonov. En cuanto, si tuviera que darle un MVP, seguramente se lo daría a Kvaratskhelia por el gol, pero bueno, también hay que hablar de un buen partido del central brasileño y del portero ruso. Pero en cuanto a esta jugada, ahí lo veis, como el balón está justo saliendo de Dembélé, que lo tengo aquí abajo, y con la flecha que va hacia donde va el balón con el desmarque de Doué, Maticas, que en ese momento se queda totalmente señalado, y así es como se genera el 2-1 definitivo del Paris Saint-Germain, un 2-1 que el Aston Villa intentó cambiar. Si es verdad que lo que he dicho antes, ¿no?, que Unai Emery de alguna manera estaba un poco limitado porque tampoco tenía muchas piezas para cambiar desde el banquillo. Entró Tammy Abraham, se fue Millo, entró Ross Barkley, que bueno, fue un jugador que tampoco tuvo mucho impacto. Y realmente, pues Alisson, que sí que me gustó su participación en los pocos minutos que estuvo, me pareció bastante interesante, que estuvo un poco desacertado en esos últimos metros, es normal, es muy joven, lógicamente, de alguna manera, el criterio que tiene aún está por desarrollar, ¿no? Ese último pase, ese momento de dribbling que tiene que ser perfecto, no lo hizo del todo. Pero bueno, sí que es verdad que generó cierto peligro, pero por el resto poco más. Es que yo creo que el Aston Villa jugó sus cartas lo mejor que pudo. Se encontró con una gran defensa, con un Marquinhos imperial, con un Pacho que apareció un par de veces para ser definitivo, a pesar de que sufrió mucho contra el futbolista francés, contra el delantero del Aston Villa. Yo creo que, bueno, pues aún así tuvo un papel bastante protagonista, y diría que en ciertas ocasiones fue el que salvó al Paris Saint-Germain. Sale la foto en varias ocasiones tocando el balón justo con la punta para desviarlo lo suficiente, ¿no?, como para que no entrase el balón. Y bueno, pues tuvo varias claras el conjunto de Villapar, pero no os consiguió de alguna manera batir a Safonov, y así fue como vimos la victoria del Paris Saint-Germain en esta final de la Supercopa de Europa, en la que es el 13º título para Luis Enrique, y bueno, pues también permite al Paris Saint-Germain seguir haciendo historia, porque por ejemplo es el
único equipo junto al Real Madrid que ha ganado 2 Supercopas de Europa seguidas, y también hay que hablar de que Unai Emery está en el otro lado de lo que es esta dinámica, la negativa, y es que ha jugado 4 finales de Supercopa de Europa ahora mismo con la del Aston Villa, y las 4 las ha perdido. Si es verdad que siempre ha sido con equipos de Europa League, se tienen que enfrentar al campeón de la Champions, que a priori es mejor equipo que el de Europa League, pero no ha conseguido hacerse con este trofeo que, bueno, pues de alguna manera es un poco la bestia negra del entrenador español, que tiene pocas bestias negras, pocas cosas le faltan por hacer a Unai Emery en su carrera como entrenador, pero esta es una de ellas. Por el otro lado, Luis Enrique, como he dicho, 13 títulos en 4 temporadas, esta cuarta empezando ahora mismo. Una auténtica barbaridad cómo ha cambiado la realidad del conjunto parisino el entrenador español, y cómo seguimos viendo que sus toques de entrenador, que bueno, pues esa gestión que tiene también de los futbolistas, porque luego entró Fabián un poco más tarde, pero le dio descanso, es realmente le está saliendo todo bien, nos lo hace todo bien Luis Enrique, y pocas cosas más que decir que, bueno, pues el Paris Saint-Germain sigue dando miedo. Para mí, el mejor equipo en Europa, creo que poca gente tiene duda de ellos, y siguen demostrando que, a pesar de no haber hecho un buen partido, de no haber desplegado su mejor fútbol, de no ejercer la presión como les gusta, ni del ritmo del balón que les gusta, con las individualidades muchas veces son diferenciales al resto de equipos, y aquí lo vimos imponiéndose a un Aston Villa que luchó mucho, que tiene muy buena pinta, que yo creo que va a dar mucha guerra en Premier League, con muchas ganas de ver cómo se incorpora el equipo Manzambi, qué rol tiene también Alejandro Garnacho, que yo en lo personal le sigo teniendo fe, y de cómo siguen avanzando las cosas con jugadores como Oli Watkins, como Riconsa, con McKean. Veremos a ver el caso también de Matthew, que yo creo que es un jugador que ha pasado un poco por debajo del radar, pero en ese perfil de 9 diferente a Oli Watkins, o un poco complementario incluso con Oli Watkins, puede ser muy importante. Esperaros que no pase por encima a Timmy Abraham en la rotación. A mí me gustó mucho el partido, como ya os he dicho, cómo utilizó su cuerpo para bregar con los rivales, cómo ganó continuamente los duelos por arriba, cómo generó espacios, digo, generó ventajas, perdón, tanto el espacio, porque tiene una zancada potente, si es verdad que os cuesta arrancar, pero luego tiene una zancada potente como con balón, pues eso, pivotando sobre el defensa y generando esos movimientos a su alrededor de los jugadores. Y luego, pues yo creo que también hay que hablar, aparte también, por cierto, de ese gol, que de alguna manera nos demuestra que, aunque el olfato le falló un poco, y es que tiene 17 años todavía, es normal, tiene esas cosas de 9 que de alguna manera se ven que están de nacimiento en él, y diría incluso que esos movimientos no, porque muchas veces eran centros laterales que siempre llegan a su cabeza, que siempre llegaban a su posición. Eso también es un poco del don que tiene el delantero, de lectura, de ver qué movimientos hacer para generarse el espacio y siempre vencer al defensa. Y yo creo que hay que hablar muy positivamente de lo que es el debut profesional con la camiseta de Aston Villa de un jugador de 17 años. Es que, ¿qué más pedirle? Yo he leído algunas críticas por los fallos que tuvo antes del gol. ¿Qué pedimos? Si es verdad que, por ejemplo, hay en un salto que yo creo que salta antes y remata mal, pero joder, que es un chaval de 17 años y que haya hecho todo esto. De hecho, hizo historia, fue el goleador más joven de la historia de las finales europeas. O sea, es un récord increíble, y de hecho lo tengo aquí anotado. Dato, por cierto, de mi compañero de Mr. Chip, que, que se lo quitó, a ver si lo encuentro. Se lo quitó a Jimmy Greaves, creo que es. No sé dónde lo tengo, soy un desastre. Pero bueno, que se convirtió en el máximo goleador perdón, en el goleador más joven de la historia de las finales europeas, y quitó el récord a un futbolista histórico desde hace 68 años, un récord que está vigente desde hace 68 años, y ahí apareció para meter su firma. Entonces, qué decir. Luego Hemmings a mí me gustó bastante. Es un jugador que pasó un poco desapercibido, ¿no? Debajo del radar, pero que tuvo movimientos muy interesantes, moviéndose hacia adentro, mostrando un poco su calidad, su forma de fútbol. Tuvo algún cierto momento de peligro,
A mí me gustó también su nivel y su actuación. Y yo creo que junto a la de Buendía pueden ser las grandes actuaciones de lo que es el Aston Villa, porque a mí Buendía en lo personal todo lo que tocó lo mejoró y es que es normal. Es un futbolista que, por cierto, ha tenido un arco de redención bastante grande en este equipo. Recordemos que hace no mucho, el año pasado, prácticamente el mercado de verano pasado, estaba con pie y medio fuera del equipo. Finalmente se queda, se ganó el espacio y el hueco en el equipo de Unai Emery y desde ahí ha sido un jugador fundamental que por ejemplo marcó en la final de Europa League un golazo espectacular y que fue importantísimo para la victoria y el levantamiento del trofeo de la Europa League del año pasado o de la temporada pasada, perdón, de Aston Villa y que yo creo que con la salida de Morgan Rogers y de Yuri Tielemans su figura va a ser aún más importante y destacada. Así que esto es un poco lo que os puedo comentar del partido. Como veis, son análisis normalmente de una media hora. Hoy me he alargado un poco más en temas quizás más que de pasar por casa, porque quería que vierais también cómo iba a ser la dinámica, más o menos la duración de los vídeos. Y bueno, pues para que me digáis si os gustaría verlos más cortos, qué tipo de contenido os gustaría ver, si es lo que os he dicho. Muchas veces va a ser un análisis táctico de meter pizarra, de ver lo en la aplicación de Series My Tactics, el movimiento de los jugadores, de meter mucha imagen con ciertos movimientos, pues es un análisis totalmente táctico, pero es verdad que al ser el primer partido de temporada y tener los dos equipos como estaban, no hubo mucha riqueza táctica en ese sentido y por eso no lo he analizado. Si es verdad que, pues eso, a nivel de duración de vídeo quería ver cómo os parece, pues eso, una media hora, 35 minutos, si alguno tiene mucha riqueza táctica 40 minutos, si otro tiene menos 25, 20. No sé qué os parece y sobre todo la dinámica que os gustaría ver. Yo creo que es un vídeo que os puede gustar bastante, que puede hacer también huella en el canal, porque a mí el análisis táctico es prácticamente lo que más me gusta. Y yo creo que al ser lo que más me gusta también, una cosa que se me da bastante bien y lo podemos juntar, puede salir algo muy bonito. Así que nada, como ya os he dicho al principio del vídeo, darle like, darle al botón también de suscribir, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, que seguiremos hablando de muchas cosas. Están a punto de empezar las grandes ligas, como la Liga Española, la Premier League. Estoy totalmente emocionado por ello y voy a hablar de todo ello en mi canal. Pronósticos, previas, lógicamente cuando empiece la jornada hablaré de partidos, analizaré muchos supuestos de jugadores, de proyectos que van bien, que van mal. Así que ahora sí que sí, empieza el contenido de verdad, no lo perdáis, algún fichaje nuevo que todavía se seguirá haciendo hasta el final de agosto. Así que con todo esto yo me despido, yo soy Mauro Jiménez, un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.